El caso de esta niña que la llevan a una guardia y termina muriendo a las pocas horas y lo acusan al médico y autoridades de mala praxis. Tati. Denuncian a un médico que operó, realizó mala praxis y se fugó. Insuficiencia respiratoria. Y él lo asimiló con asma. Le dije yo que asma no podía ser, entonces solamente me dio PAF y el corticoide que le estaba haciendo. Me mandó de vuelta a mi casa. Menos de una hora mi hija no evolucionaba bien, al contrario, ella estaba empeorando. Estábamos en mi casa, volvimos de vuelta a la guardia a 10:30, estábamos de vuelta, tardamos 40 minutos entre ir y venir. También hizo la misma que hizo a la mañana, la hizo también cuando llegamos a volver al rato. El médico nunca vino a decirnos que falleció, solamente fue un policía que tuvo la voluntad y el coraje de ir a preguntar y venía a informarme a mí que mi hija había fallecido. No dieron la cara, los médicos no dieron la cara. Desde que mi hija ingresó a terapia nunca más vimos un médico ahí. Ahí los veíamos, ¿no? Un testimonio desgarrador. Mamá, tráeme otra nariz porque esta no me anda. Les decía esta chiquita de 8 años a su mamá y a su papá. Como ellos contaban, fue ingresada a la mañana por una insuficiencia respiratoria, estaba agitada, le dieron un PAF, le dieron corticoides, le dieron un poco de oxígeno y la mandaron a su casa. Así y nada más. Cuando vuelve, recién ahí empiezan a hacerle estudios, ahí confirman una neumonía. Y ahí, Karin, ya era tarde, y nadie dio la cara. Un policía les tuvo que contar la muerte de su chiquita, un médico que hizo un abandono completo de persona, que está denunciado en este momento por mala praxis, y una manifestación pasiva que se convoca, ¿no? Sin ningún tipo de agresividad, pero sí para reclamar justicia, porque además hay otras denuncias, Karin. Claro, gracias, Tati. Matías, estás con ellos. Adelante, por favor. Sí, nos encontramos en el Hospital Municipal San José y quiero arrancar preguntándoles, ¿no? Que nos cuenten, por favor, porque acá arrancó todo, ¿no? Acá trajeron, confiando obviamente en los profesionales, en este lugar, la trajeron a Maya. ¿Qué es lo que le pasaba? ¿Qué era lo que tenía Maya que usted les dijo a ustedes? Bueno, llevémosla. Ella a las 3 de la mañana más o menos empezó a agitarse, a tener dificultad para respirar, que era leve, y 3:30 más o menos vinimos para el hospital, 3:40 habremos llegado. A ese entonces nos atiende este médico, Jesús, del Canto, nos atiende por guardia y nos dice que, bueno, que mi nena tenía insuficiencia respiratoria. Pero a ese entonces solamente procedió a hacerle una serie de PAF, de 2 PAF distintos, aplicarle corticoide y dejarla en observación, que estuvo 3 horas más, 4 o 5 horas estuvo. Y en esas horas nunca apareció el médico para preguntarle qué es lo que concretamente tenía mi nena, que me dé un diagnóstico. No supo decir nada. Las enfermeras que las llamaba, les preguntaba también que vengan a ver a mi nena cada rato, tampoco no decían nada. Mi hija me pedía por favor que le diga a las enfermeras que el PAF le den más tiempo entre PAF y PAF para hacerle porque no llegaba con el aire. A lo que yo le digo a la enfermera, si entre PAF y PAF le puede dar un tiempo para que respire, y la enfermera haciendo una mala cara como agarra y recién ahí le hace como yo le digo. Pasa un rato y le vuelvo a decir a la enfermera que me vuelva a llamar al médico. No, me decían que el médico estaba en sala, estaba en guardia atendiendo, que no estaba. Y bueno, nosotros seguimos esperando, el del otro lado, porque en algún momento lo dejaron entrar conmigo. Más o menos a las 10 de la mañana viene una enfermera y le saca el oxígeno. 10 minutos la habrá dejado sin oxígeno, viene el médico, la escucha con el estetoscopio, que es lo único que hizo, y me dice que mi hija ya estaba bien, que estaba para el alta. 10:10 nos habrán dado el alta. 7 horas después. Y fuimos a casa y empezó, estuvimos en casa y ella empezó a ponerse más dificultad para respirar. Le digo a mi marido, vamos a llevarla de vuelta. Y a las 11 menos 10. 11:30 la volvimos a traer de vuelta, sacamos turno por guardia y nos llevaron a guardia y esperamos ahí unos 20 minutos hasta que salió el médico. Después que salió el médico vuelve a ingresar ella con la nena y le hicieron ahí le pusieron PAF, ahí le pusieron oxígeno de vuelta, la tuvieron en observación unas 3 horas también. Sí, 2 horas. y ahí recién procedieron a hacerle la placa. Mi hija la segunda vez que vuelve ya vuelve con dolor de panza.
Entonces nosotros ingresamos, bueno, le digo al médico que ella tenía este dolor de panza, lo que él la toca y decía que no era nada. Le mandó a hacer igual una ecografía abdominal, un electrocardiograma y análisis de sangre. Ajá. El primer resultado que nos llega a nosotros es el de la placa. Y ahí el médico nos dice, creo, antes de pasarnos a sala, a las 12 del mediodía, 1 de la tarde habrá pasado a decirme que mi hija tenía neumonía. Y ahí procedieron a ponerle un suero con los antibióticos que iban y que ya me iban a dejar internada. Pasó 1 hora más, mi hija ya, la dificultad de ella era más grande. Y a lo que yo le digo a las enfermeras, lo que están haciendo no alcanza, que me llamen al médico porque quería saber, que hagan algo más. Tampoco supieron decirme dónde estaba el médico, qué estaba haciendo, no me dijeron ningún diagnóstico de mi hija más. Le digo yo que bueno, a mi nena la empiezo a ver amarilla. Entonces llamo de vuelta a la enfermera y le digo, ¿me haces el favor y confirmame vos si mi nena está amarilla? Porque la empezaba a ver amarilla toda esta parte de acá, todo para abajo de su cara. Y digo, confirmame si mi nena está amarilla. Y me dicen, sí, es de lo mismo de la insuficiencia respiratoria. La vuelvo a llamar y le digo, mira, mi nena está con mucho dolor de panza. Ella nada más se quedaba sentada y se agarraba mucho de su panza. Yo quería que se me acueste para relajarse un poco y no, ella no quería porque le olía su panza. Entonces llamo a la enfermera y le digo, si ella me puede decir más o menos qué era. Esos minutitos antes estaba hablando con mi hija y le digo yo, si su manera de ir al baño era diarrea o cómo era. Y ella me dice, sí, ma, es diarrea. Y le digo, ¿y cómo es que haces? Me dice, hago duro. Entonces no es diarrea. Entonces ahí llamo a la enfermera y le digo, me está diciendo de tal manera, le digo, ¿y qué debe ser? Y me dice, no, entonces es por eso mismo. Me dice, ese es el sistema renal, me dice. Y no hicieron más nada que eso. Las veces que llamé al médico nunca apareció el médico. Llegó Karen. de apurado nada más cuando me dio el alta. Sí. Hola Karen, gracias por estar ahí y por confiar en nosotros para difundir la historia en esto que es tremendo lo que sigue, porque yo tengo entendido que una vez que te dan los análisis, no la atendieron como ella necesitaba y ustedes llaman a otros doctores de otro hospital y esos otros doctores te dicen algo, te dicen que podían hacer el traslado. Contanos por favor esa situación. Sí, pasando a sala, yo que empiezo a ver a mi hija mal, ahí contacto a este médico del hospital de Delviso, Alejandro, quien atendía a mi otro bebé. Y por eso lo conocía y tenía contacto de él. De tu otro Y bebé. le comenté sí, el tema de mi sí, hija. Sí. Sí, yo tenía un bebé con traqueotomía. Y bueno, bebé fallece. entonces tenía más o menos un conocimiento en el sistema respiratorio cuando algo está bien, algo está mal. Sí. Por Y eso. bueno, entonces ahí yo le comento al médico como lo que yo estaba viendo en mi hija. Y unos minutos antes había venido el médico a decirme que mi hija tenía insuficiencia renal, que estaba produciendo toxinas y que necesitaba de diálisis. Entonces ahí yo llamo a este médico, lo contacto, le comento lo que me había dicho el doctor Jesús del Canto, y que sabía manera de hacer un traslado. Y él me dijo que sí, que se iba a poner en contacto de conseguirle un traslado a mi hija. Y esto no pasó. Cuando Es viene de más, vuelta la enfermera, es más, porque vos después le pasaba el tiempo y vos le decías, pero ¿por qué no hacemos ese traslado si acá no pueden atenderla? Ya en ese momento la criatura estaba descomponiendo Claro. completamente y nadie hacía nada. Empezó a haber falla claro, ¿qué multiorgánica, pasaba con los ¿no? demás médicos del hospital? ¿Qué pensaban con terapia? ¿Qué pasaba en No, esa situación? no habían demás médicos, era el único médico en guardia y en terapia, y en sala, era el único pediatra que había. Las enfermeras mucho tampoco entendían lo que hacían, porque si yo no les decía que la controlen a mi hija, ellas tampoco hacían. Llegó un momento Una en que desidia mi hija absoluta. se pone de costado y empezó a escupir blanco. Ay, mi amor. Estaba convulsionando la Ustedes nena. ingresan por Y- primera vez a la madrugada. En todo ese momento no hubo un cambio de guardia, no vinieron médicos nuevos, seguía el mismo profesional ahí. No. Que no aparecía en ningún momento, Siempre pero era el mismo. Siempre. Porque No. ni siquiera si hubiera habido Era por lo el menos mismo. un cambio de Era el guardia. mismo. No, tal cual, otro Karina, médico. ¿entendés? Hubiera aparecido alguien que... ¿Por qué se niega al traslado? Cuando el otro médico le dijo, yo lo estoy llamando y él no atiende, porque en un momento pasa eso. Sí, yo tengo los audios también, que después si quieren se los paso. Totalmente, yo le hablo al médico, bueno, él me dice que sí, que podía hacer el traslado, que me consiguió para el hospital Posadas
y que le pase los datos de este médico al médico Jesús del Canto para evitar toda la vuelta de zona quinta, que ellos son quienes arreglan el traslado. Karin. Espera que termine. Entonces sí, le ahí paso doctor los David. datos y el médico me dice que no se podía hacer por el estado de mi hija, que ella estaba mal. Que ella estaba mal. Yo no sé si el médico lo dijo pensando que nosotros íbamos a... Claro. Sí, pensando que lo íbamos a llevar en un remis particular. Nosotros Pero estamos no, hablando ellos todo el tiempo en una yo te voy a ambulancia. ayudar con el relato, así pueden hacer otras preguntas los demás. Ellos tenían posibilidad de tener una ambulancia preparada para traslado. De hecho, hablaste incluso con el intendente y te dijo eso posteriormente. Sí. Para que lo sepan todos, que esa ambulancia Nosotros, está para cuando le lo que dijimos al necesiten. médico, el médico en ningún momento nos ofreció la posibilidad de un traslado en ambulancia, Claro, nunca. nunca. Cuando nosotros después nos juntamos con el intendente, le comentamos esto que nos dijo el médico, y él nos dijo, dice, no puede ser, dice, si yo tengo habilitada, dice, ambulancias 24 horas para Ahí el está. traslado. Es que esto se sepa, médico que nunca esto se nos dio sepa, esta que la gente opción. sepa que puede contar con la ambulancia, que no se queden con esas palabras que te dicen que no hay, sí hay. Sí. A ver, uno no se va a poner en juez de mala praxis, pero claramente hay una lectura distinta de un médico y otro sobre la situación y el diagnóstico de esta chiquita. Es decir, Karen, para el médico que vos contactaste, que te daba el Hospital Posada, el hecho de tener una insuficiencia renal era algo grave. No así para el médico que seguía atendiendo y que era simplemente un dolor. O como cuando te dicen, que yo no puedo tolerar ese tipo de respuestas, no es nada. Cuando hay alguien que le duele algo, Sufre. la respuesta no puede Y decir, sufre. no es nada. Es decir, vos entendés que claramente acá hay una interpretación distinta de la situación de tu hija. Sí, yo lo hablaba con mi marido y decía, si mi hija lo hubiéramos llevado del viso de entrada, ellos hubieran hecho todo. A ver, corazón. Y acá Vos no hiciste hicieron todo nada, bien igual. nada. Sí, no. sí, Ustedes sí, sí. hicieron Venimos de segunda todo vez. bien. Estos son unos criminales. Ustedes hicieron todo perfecto. Porque ustedes la llevan a la madrugada a Maya. A las 3 de la y mañana. a las 3 de la mañana, ¿sí? Le dan un puff, le hacen corticoides, no sé qué, la dejan con una enfermera que no hace gran cosa y le dan el alta, Karin. Claro. Ese es el primer problema, porque estamos hablando del no traslado. Sí. Pero hay una nena a la que le dan el alta, que tenía neumonía, que confirman después cuando ustedes la vuelven a llevar. Porque ustedes de nuevo hacen todo bien. Vas a tu casa, ves que tu hija no está respirando La bien, vuelve a la llevar. seguís viendo mal y la volvés a llevar. Recién ahí hacen estudios, recién ahí aparece la neumonía y recién ahí, o sea, empieza un camino que recién ahí chequean, pero empieza un camino decreciente para Maya en donde empieza a saturar cada vez peor. Y un médico que estaba tomando mate. Sí, esa situación, cuando ustedes ven que la criatura no mejoraba y pedían, por favor, hagan algo, que salía de su boquita ese líquido blanco. ¿Qué sensación te dio en ese momento y qué te dijeron en ese momento las autoridades del hospital o los profesionales que estaban ahí? O el Ahí, médico este. En ese momento fue mi marido a buscarlo al médico. Sí. Claro, en ese momento yo llego 5 menos 10 de la tarde Sí. y ya la veo a mi nena, la veo que está muy mal en la cama. Ya a ella se le retorcían todas sus manitos, ya de respirar, no podía ni respirar. Y bueno, salgo corriendo por los pasillos del hospital a buscar el médico. Lo encuentro en su oficina, enfrente de la computadora, tomando mate. Ahí lo encuentro. No. Le aviso del traslado, que yo consigo el traslado, que hablamos con los médicos, que Claro, por favor se contacte, que lo dé la nena. Y el médico, como sobrando no, decía como, ¿ustedes qué van a conseguir ustedes? No, y en eso no. ya Y el llega mi mujer director del corriendo. y- hospital- Espérame, vamos a organizarnos. Sí, Lola, una pregunta, por Justamente ahí estabas Ahí contando, voy, chicos, la verdad que es situación para un papá salir corriendo y encontrar al profesional tomando mate. Quiero saber si ni siquiera en ese La momento verdad que le sí. motivó a acercarse a la habitación con vos para ir a ver personalmente No. si lo que vos le estabas ver. contando era cierto. ¿Te acompañó? No, No. en ese momento no, el médico, es más, el médico, yo cuando termino de hablar con él, el médico se vuelve a meter para su oficina y en eso llega mi mujer corriendo, diciendo que la nena ya saturaba entre 55 y 60, y ahí en donde el médico recién sale para Cuando ella donde le estaba dice, mi la nena. madre, la Karin, madre, vos sí, sabés Diego. que A hay, ver. recién escuchaba Claro, a Karen que dijo, claro. hay audios de todo esto. Vamos Sí. a darle unos segundos para que los Dale, busque. dale. Mientras tanto, quiero charlar con Mati, porque yo le quiero preguntar si hubo alguna posibilidad de que las autoridades del hospital te dieran la cara. Mati, ¿te dijeron algo? ¿Vos trataste de contactarlos? ¿Qué es lo que ellos dicen hasta ahora? Mira, la respuesta que tiene la familia cuando han tratado de establecer un vínculo con la relación, ¿cuál es, Karen? Porque
Por un lado, me decías que el tema de la historia clínica, ¿cómo fue? ¿Se la dieron, no se la dieron? ¿Está alterada? Contanos un poquito de ese tema. Sí, está alterada porque en el historial clínico dice que el médico a las 3:40 había pedido un traslado. Cuando eran las 4 de la tarde y yo recién me podía contactar con el otro médico a asesorarme el tema del traslado. Karen, ¿están Él esos antes audios? nunca hizo nada. Cuando yo ¿Podemos después, escucharlos? Sí, A yo ver. después... Sí, dale el teléfono a algunos chicos de Después de las producción. 4 Karen. le di... A ver, ahí está el audio. A ver, lo escuchamos ahora en el Bueno. micrófono Sí, acá esto es directamente. fundamental, Dale, porque dale. sería Ahí una voy a es una prueba buscarlo probatoria. y- Mientras Karen Sí, busca los audios, sí. yo no entiendo cómo no hay una autoridad del hospital ahí No sé, hablando porque estamos con las nosotros. cámaras ahí, yo ¿Entendés? encantadísima. Porque Queremos justamente ¿cómo hablar con no la sale autoridad, alguien director. a poner la cara? Ayer hablamos con un director de hospital, Y o sea a que pueden garantizar perfectamente. que ese tipo hoy no está atendiendo niños, que hoy no está atendiendo a ningún ser humano el que pueda lastimar de esta forma, y explicando cómo esta familia Sí. les dejó a su hija y le mataron a la hija. A ver, quisiéramos tener la palabra autorizada, la palabra oficial, porque para eso estamos, con las cámaras y micrófonos abiertos. Así que la verdad que es lo que esperamos, porque mientras tanto sigue yendo gente allí. A ver, le vamos a preguntar al papá, una vez que llega, para retomar el hilo de la historia, una vez que llega tu esposa diciendo está saturando de esta manera, el profesional, este médico, el pediatra Jesús del Canto, va a verla. ¿Y qué sucede? Claro, él ingresa a sala en ese momento y bueno, le revisa el oxígeno, tenía un oxígeno en 10, tenía la mascarilla y como no era suficiente el oxígeno le ponen un oxígeno más. Y bueno, de ahí le ponen oxígeno más, sería mascarilla y bigotera le ponen. Y de ahí es donde el médico va a buscar a la jefa de terapia para ver si la podían subir arriba. Y en esos momentos ya ellos agarran y suben a mi nena arriba. Y de ahí nosotros ya nos dejaron afuera de terapia. Y, Que es terapia y intensiva, no nos eso. dejaron entrar. Claro, en terapia intensiva. A los 15 minutos salen y le dicen que quisieron entubar a mi hija y le colapsaron los 2 pulmones. Estaban llenos de líquido. Y bueno, y todo eso también, y como eso, muchas fallas tuvieron. No tenían camillero, el camillero era el albañil que andaba acá en el hospital, él fue el camillero de mi hija. Y todo eso. Y Lo cual después, denota después de también la terapia ya falta. no lo vimos más al médico, ni a la Ya, él se va, en ese ni a la jefa de momento terapia no nos vimos más. él no da la cara, él se va. Se escapa, se va. Claro. Ustedes lo van a buscar. ¿Y Claro. qué te anuncia que ella ya había fallecido? A mí me avisa un policía, me avisa tipo 8, 7 y media de la noche que mi hija había fallecido. Viene él y me dice que ¿Por qué mi hija había policía? fallecido. ¿Pero por qué un Saltándose Todo Policía. policía? eso Protocolos. cuando mi mujer estaba... Porque ninguno puso la Cuando mi cara mujer y... estaba en terapia, mi mujer estaba en terapia, estaba nerviosa, pedía hablar con el médico, que quería que le informe algo. Nosotros le queríamos contar que teníamos el traslado de ambulancia, alta complejidad, todo por Claro. nuestra cuenta, Claro. y no salía. Cuando yo me voy abajo, ahí el médico recién le abre la puerta a mi mujer y le dice, tu hija no se puede trasladar por esto, ¿querés ver cómo está tu hija? Le abre la puerta de terapia y mi hija estaba tirada arriba de la cama. Es algo, yo no lo vi, ¿no? Pero como me lo cuenta mi mujer, es algo para una madre desgarrador, ¿no? Y estaban ahí. ¿Estaban haciendo maniobras con ella, Karen? Reanimándola, sí, estaban reanimándola. Eran como 4 enfermeras, el médico y la jefa de guardia de terapia. Ahora hay mucha gente. Y así en le el abren medio. la No, no madre. le pueden abrir a una madre ¿Así así. se No abren les la pueden, puerta no pueden, cuando sí. estaban reanimando a tu hija? No pueden hacer eso. La verdad No pueden que el hacer. médico deja Sí, mucho fue que el desear. 19 de ese agosto. lugar. En ese Una cosa momento. insólita. Sí, te escuchamos, Karen. Sí, en ese momento yo tenía la incertidumbre de qué estaba pasando porque estuvimos más de 1 hora y media fuera con mi marido esperando algo, nadie nos decía nada. Entonces ahí yo digo, bueno, que me den respuesta alguna y empezamos a golpear la puerta, ahí el médico espera que mi marido se vaya, abre la puerta y me empieza a decir a mí que por qué no se podía hacer el traslado. Le digo yo, pero si no se puede hacer el traslado porque el culpable es usted. Que él fue el culpable de que mi hija llegue a ese estado en tan claro. pocas horas porque nunca hizo nada. Entonces a eso es como que él se sintió como invadido de todo lo que yo le dije y no le di tiempo a que me diga nada. Y fue y me abrió la puerta donde la estaban reanimando a mi hija y de mala manera me dice, mira, yo te voy a mostrar por qué no pueden reanimar a tu hija. Y me abre la puerta. Ay, lo quiero, por eso así, ese hombre ya... con Esto mi fue, nena Karin, trabajando. el 19 de agosto. Yo les quiero preguntar cómo está, quién los está 19 de ayudando agosto. desde lo judicial.
¿no? Si ustedes tienen algún abogado que los esté acompañando, si hay una denuncia, si quien está trabajando en la fiscalía, No, ¿cómo? Todavía está trabajando la Fiscalía 2, el fiscal Martín García, Sí. pero todavía no tenemos ningún informe. Acá está el audio, ¿no? De 14 a ver, segundos. a ver, lo Contanos, escuchamos. si quieren escuchar el audio. Dale, que yo quiero preguntarle de la Contanos qué es lo que autopsia vamos a también escuchar, porque acá veo que es una charla con el doctor, ¿no? Sí, ese es con el doctor del Viso, que es ahí es cuando me dice que están llamando al médico para decirle que aceptaron el traslado y no le contestan. después. A ver. Vamos a escuchar entonces el Dale. audio cuando estaba hablando con el doctor entonces de la otra clínica. Papá, dime 5 minutitos más porque estamos ahí viendo con los médicos quién está de guardia en el Posadas, ahí ya cuando corroboramos quién está y bueno, van a ver si hay camas. Pero deme 5 minutos para ver si puedo ir al Posadas, si hay camas. Este es el ¿Y ahí médico qué es lo nos que estaba sucede luego? ayudando. Bueno, ahí sí, ese es el médico de Del Viso, que en ese De momento Del Viso. está de guardia en el hospital Cali. Después le escribe, ya estaba aceptado en el Posadas, aceptada. Mirá. Y le habían él le cortado pone, acá. no nos contestaron, pero ya estaba aceptada. No nos contestaron. Y Claro. acá ponemos el otro audio, el de él también. Dale, dale. Lo lamento, bueno, habrá... Ay, lo lamento, mamá, que... Lo lamento, bueno, habrá que ver si se acomoda ahora y ver si los médicos la pueden derivar. Lo que le queda es hacerse la intubación, espero que salga de la arritmia esta que tiene y derivarla para como está, como para que dar una chance. Bueno, eso lo evaluarán los médicos ahí. Es un médico que sabe. Sí. Vamos hablando, mamá. Este es Fíjate el la médico que empatía nos del otro ayuda. profesional, ¿no? Es que ese es otro, el otro médico, profesional. claro, el otro profesional Y que el estaba tono de tratando. gravedad que ponen en, Sí, en su tono. No, palabras. compromiso total tenía este médico. Quiero que entre paréntesis nos diga por qué conoces a este doctor, Karen. Bueno, yo hace dos meses falleció lamentablemente otro bebé que teníamos. Tenía una traqueotomía y bueno, él sí tenía muchas complicaciones. Nació con hipoxia perinatal, estuvo 11 meses y medio internado. A lo que a último momento, también una semana antes de cumplir un año, le agarra un paro cardíaco y bueno, de ahí no pudieron hacer nada. Está Karen. Pero está. el trato Pero vos del sabés bien médico lo que es fue médico. totalmente- Mirá, acá Vos sabés bien lo que es. sigue el un chat trato. y le dice el A ver, doctor, me comentan que la están volvemos al caso esperando, de la ya niña tienen ahora. todo armado en el Posadas. Mirá, le había Claro, dicho le dice, que está. ya tienen todo armado en el Posadas, le pregunta. ¿Cómo está? Le pregunta. Y ella le responde, acá no nos dicen nada, solo que están trabajando todavía y este médico le vuelve a enviar un audio. Bueno, mamá, espero se vaya acomodando un poquito la flaca y esté como para trasladarla. Flaca. Pero ahí Alejandro, que fue el que se pudo hacer el contacto con el médico que lo conoce allá en el Posadas, el médico le contó que ya está preparado el quirófano, los cirujanos ya están todos avisados, están todos preparándola para recibirla y para hacerle lo que tengan que hacerle para hemodiálisis o diálisis peritoneal. No era llegó. solo un médico. Pero ya la estaban esperando ya. Un Así que hospital bueno, para para recibirla. Un equipo completo. Un equipo Pero se vaya esperándola acomodando todo. y un lugar con una Y lamento desidia que estén absoluta. pasando por lo mismo de vuelta. Por lo mismo, le dice el doctor que la conocía Karin. bien después de un año. Una Sí. pregunta, Karen, ¿te van a hacer? No, ¿Anda lo bien? que la verdad que va a tener que dar una explicación, porque Sí. si yo no entendí mal, el médico Jesús firma en la historia clínica el ok para el traslado a las 3:15 de la mañana y no hace el traslado, entonces le deberá dar explicaciones a la justicia por qué firmó un traslado que después nunca hizo. A ver, sí, Karen. Claro, eso es lo que yo no entiendo y busco que me den una respuesta y nadie eso me está puede alterado. responder. Porque a vos no el te dijeron. médico dejó firmado que no, que yo incluso cuando le dije a las 4 para hacer el traslado, que empezaba a hablar con este médico, me dijo que no, que ellos no disponían de ambulancia, que en el estado que estaba mi hija no Pero se aparte, podía. o sea, Esa Y firma, ahora- esa firma llega después entonces, como para arreglar, Para arreglar algo. una situación. Ahora, es Sí. terrible porque encima están falsificando, por lo que están diciendo, están falsificando un Documento, documento público que es la historia clínica, la epicrisis. Sí. Ahora, Karen, es re importante cuando ustedes puedan organizarse que tengan un abogado que los acompañe en todo este camino.
Sí, hoy sí, eso seguramente estamos buscando las ahora. prioridades son otras, pero también aprovechar este espacio para ver quién puede solidarizarse y quién puede acompañarlos, Sí, porque es seguro. un camino muy difícil y ojalá sea una fiscalía que trabaja bien y que lo sigue, pero que ustedes puedan presentarse como querellantes es muy importante por ustedes, por sus derechos y también para que estos animales, porque esto excede a ese médico, Sí, esto sí. es mucho más grande. No, hay un que ese equipo atrás médico. donde hay mala praxis Hay un en todo equipo un que equipo. encubrió toda esta situación. seguro. Justamente Sí. sobre eso les quería preguntar. Es a que Karen y a Miguel. incluso de fiscalía, A ver. Sí. en fiscalía, cuando nosotros fuimos a preguntar cómo iba el caso, el mismo fiscal nos dijo que no hacía falta poner abogado, que el abogado la mayoría de las veces entorpece el caso. No, Espera, a ver, espera. El nombre del ustedes, fiscal, ¿no? eso sí Así necesitamos mismo. saber. El nombre Sí. del fiscal. Fue un funcionario público. Martín García. Bueno, a ver, es cierto que Sí. para explicar, es cierto que uno como víctima no está obligado No. a poner Pero un una abogado cosa- y que eso pero puede con- ser con costoso. toda la mala praxis que Por hay acá, supuesto, o sea, Tati. es cierto que es la Hay fiscalía. gente que no cobra para las representar. distintas fiscalías son las responsables de defender al pueblo, por decirlo de alguna manera. Pero también es cierto que lamentablemente muchísimas fiscalías cajonean los temas o te sueltan la mano o no le ponen la Esperemos urgencia que a las esta no. cuestiones Esperemos que que uno esta no. necesita y que Claro. es ahí donde Es los que abogados querellantes quiero agregar- no ponen Sí. palos en la rueda. Espérate, Karen, ¿te querés agregar algo antes de la próxima pregunta? ¿De la fiscalía? Sí, justamente, nosotros, no sé justamente la fiscalía, pero sí otras mamás que pasaron por lo mismo Ah, hay más y casos. Ahora le vamos a hicieron lo entrar. mismo, le cerraron la causa sin Bueno, explicación. no, hace falta Acá hay un algo. abogado, Acá se chicos. terminó esto acá. Bueno, hace Acá falta un ahora se abogado. abre este caso y se va a Acá abrir hay- bien abierto. Sí. Acá hay un tema Adelante. que no estamos abordando, que es que esto es un hospital municipal. Sí, Y acá atrás municipalidad. está la Municipalidad de Campana. Yo no sé si se han comunicado con ustedes, Sí. Karen, Miguel, pero Pero el hay un intendente, estuvieron con el gobierno intendente hablando. municipal detrás de esto. ¿Quién es el intendente El de intendente es Abella, el Abella, intendente Abella ok. de Campana. Y Sí, ojo, Abela, porque Abela. si Abela. tenemos un fiscal desalentando la contratación de un abogado querellante. Claro. No queremos pensar tenemos mal, pero otras nos dan todo familias para que pensar mal, dicen, todo nos me dan. cajonearon la causa. La A ver. comunicación con el intendente Sí, que ustedes hablamos de eso. tuvieron fue anterior o posterior a la muerte de tu hija, porque una cosa es decir la ambulancia estaba a disposición Posterior. durante el día y otra cosa es decir una vez que las cosas no se hicieron, uy, pero si había una ambulancia A ver, disposición, contanos, ¿no? Karen, lo que bien dice Tati. ¿Cómo Claro. fue? ¿Cómo fue la comunicación con el Sí, intendente? fue después, fue después. Bueno, dale. Nosotros, bueno, mi marido a través de su papá pudo conseguir una reunión con el intendente Abela, el cual nos dice que él es responsable de la institución, no de los que ejercen. Sí. Ahora, Bueno, pero en su institución, No dio mucha a ver, respuesta. es la institución la que contrata a estos médicos, con lo cual la institución tiene responsabilidad sobre los profesionales que supuesto, allí trabajan. lógico. Por eso es realmente Estado que les paga, chicos, importante, empezando por ahí. Insisto con que ojalá algún abogado que esté viendo se acerque y los pueda acompañar Sí, en seguro. todo esto. Sí, de buen corazón. Sí. Karen, quiero volver al momento donde en realidad ustedes les informaban todo lo que estaba pasando. Y los Había demás muy casos. poca información. Sí. ¿Te contaron o ahí hay más casos de los que vos te enteraste en este tiempo? Sí, desde el 2014 hay casos. Desde ¿Cómo ahí en son? adelante. ¿Qué casos? Nosotros también así por falta de atención del médico, por mala habla, el médico habla muy mal, se dirige muy mal. De también negligencia, que no hace lo que tiene que hacer, cambiar también horarios, nombres y cosas en los historiales médicos. Ahora, es un delito ¿qué- total. El médico ya tiene mala... Sí, tiene mala predisposición, Pero, para, ¿tenía no tiene denuncias empatía, tenía policiales? denuncias Sí. o se habla de algo así. Ustedes conocían ya que este médico, y ahí quiero volver al punto, vos relatame lo que fue esa charla que mantenías con el médico en el tiempo en que ellos te informaban lo que había pasado. No, me informó mucho, porque fue todo rápido. Él vino a último momento con un historial, con el estudio de la ecografía renal y con los análisis. Él viene ahí y me dice, mamá, dice, tenemos que hacer un traslado para tu hija. Eso habrá sido alrededor de las 5 de la tarde. Sí. Tenemos que hacer un traslado para tu hija, dice, porque tiene insuficiencia renal, está produciendo toxinas y eso está haciendo mal al mismo riñón, al mismo organismo. El médico sale de vuelta corriendo y se va a hacer todo este tema del traslado.
pero no habló mucho con nosotros. Y por eso es lo que nosotros pedimos, que el médico hable con nosotros. Karen. Porque capaz que lo de mi hija no se podía evitar, pero hacer algo. ¿Qué Karen, dice el certificado hay- de función? Claro, Sí, justo eso. Vamos, sí, la autopsia iba a preguntar yo también. Sí. Dice que fue por edema y por congestión pulmonar. Porque hay un dato interesante en esto que recién cuentas, que es él viene corriendo a darte los resultados y luego sale corriendo. De repente todo era mucha prisa y mi pregunta es si la hora de fallecimiento de tu Sí. nena va a coincidir con esa corrida que daba el médico y la nena no había fallecido ya mientras él estaba simulando que hacía lo del traslado. Digo, sería un dato interesante a investigar el tema de las horas, en qué coincidencia están con la firma ya del traslado, que vos dijiste que cuando da el ok ya era tarde, pasadas las horas. Esa actitud del médico no deja de resultar sospechosa. Obviamente nosotros no somos ni jueces ni fiscales, pero la realidad es que alguien debería revisar el tema de los horarios y el comportamiento del personal, porque es muy extraño. Además, a todo esto, que un policía lo acompañe, porque de últimas, ponele que es cierto que algunos sanitarios tienen miedo de comunicar determinadas noticias porque a lo mejor haya, bueno, un momento de tensión, comunicar el fallecimiento de una nena debe ser difícil. Pero evidentemente lo que jamás se debe hacer es mandar a un policía, que el pobre seguramente hará su trabajo y no está entre sus funciones. Pero si en el un camionero hospital. es un Perdón, albañil, déjame el terminar policía esto. ese que comunica la muerte, es una Déjame locura. terminar esto, por favor. No está dentro de las funciones de ningún policía comunicar el fallecimiento de ningún paciente. Se saltaron todos los protocolos y no tengo ninguna duda de que al policía lo mandaron. Haciendo A ver, lo que no Lolita. le correspondía, seguramente ni siquiera por pedido de él, sino porque alguien cobarde que no quiso comunicar la realidad, lo mandó a él. A ver, Karen, Lola mencionó muchas cosas importantísimas. Los horarios y la aparición del policía. ¿Qué tienen ustedes para decir con esto? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, sí, sí. Es que recién hablábamos de la locura que es que los horarios por ahí puedan ser alterados, que en el momento en que estaba haciendo la reanimación no figure exactamente así en la planilla que ustedes tienen, en el documento. ¿Ustedes creen Claro. que pueden ser alteradas estas cosas? Es que sí, lo que creemos eso, que puede ser alterada y es algo para mí mi nena falleció, ni bien entró a terapia a la media hora. Mira. Y ellos le dan el informe más tarde, lo dan que mi nena había fallecido. Mira. Porque ya mi nena a terapia ya ingresó muy mal, ingresó. La madre, acá Karen nos pidió si se puede sentar un segundito, vamos Sí, a pasar a claro sentarnos si les que parece, sí, por por bueno, su supuesto. estado de salud también para preservarlo, obviamente Ay, pero por es revivir un montón de supuesto. cosas también para ella. Obviamente, dejémosla de Así respirar que- un poquito, Vos por fijate, favor. Karen. Siéntese, por favor. Dejémosla Sí. respirar un Casi. poquito, que estamos ahí juntos simplemente para acompañarlos y que esto se abra. Esta historia no puede cerrarse, esta historia tiene que abrirse a otros casos también para que todos sepamos. Y primero que este hombre aparezca. Yo le quiero preguntar al papá, ¿hay denuncia ahora concreta contra él para buscarlo? ¿Está prófugo? ¿Podemos decir esto? Es que hicimos la denuncia el mismo sábado 19, le hicimos la denuncia. Sí. Y nosotros hablamos con la directora del hospital, que la tuvimos que buscar nosotros, tuvimos 3 días buscándola. Ah, Y ella nos dijo que le dio licencia médica nomás. ¿Es directora o director? Perdón. del hospital. Porque estamos hablando del Directora. Hospital San José de Campana. Sí. San José de Sí, Campana, la bueno. directora del hospital nos dijo que solamente le dieron licencia al médico. No, pues yo tengo que... ¿El nombre de la directora lo director- tenés? Pero por ahí es otro, o es la Claro. vicedirectora. ¿Qué nombre tenés vos como directora del hospital? Nombre es Mónica. 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 Está. Se ve El que está muy apellido no ocupada lo sé. Mónica porque estamos hace 50 minutos ahí en la Sí, puerta y no. nadie se acercó. Una cosa No, la realmente verdad de que una no. desidia. Ahora, Karen, perdón. Sí, pero que yo le interrumpí a David. No, perdón. simplemente ¿Qué era cosa? aportar esto. El director, a ver, desde enero del 2022 es el doctor Daniel Tonelli, o que puede no estar en funciones o tiene una vicedirectora, pero Ok. habría alguien, te debería dar la cara, ¿no? Si Ok. tiene nombre y apellido, y fue presentado con bombos y platillos, con más de 17 años de trayectoria, trabajando en el nosocomio de Campana. Bueno, evidentemente no es lo suficientemente responsable para dar la cara. Salvo que no lo sea más, ¿no? No lo sé por eso, pero ellos hablan con una Mónica. Mónica, hay con que una ver, tal vez Mónica. hay un Eso es director lo que nosotros administrativo esperamos. y A un ver. médico. Sí, te escuchamos. Mónica Gutiérrez, ¿puede ser?
Puede ser que Sí, sea, está. sí. Dice que es la directora médica asociada del Hospital Ah. Municipal San José. Doctora médica, que es directora médica, no Claro. directora del hospital, es directora médica. Ahora- Y te dicen que tiene Claro. licencia, pero ahora la denuncia está. Y Fiscalía tiene que ver si lo llama a declarar. ¿Cómo sería el encuadre de todo esto? Y ahora seguimos con los papás. Sí, ahí Diego. tenés, por lo menos hasta que la Fiscalía comience ya directamente a Sí. hacerse cargo de esta historia, en principio algún secuestro de pruebas, ¿no? Claro, Eso hasta ahora no lo ha claro, habido, que Karin. lo llamen a declarar. Que lo llamen a declarar y además algún tipo de allanamiento para ver historias clínicas y un Claro. poco los informes que había en esos Sí. momentos previos en la post y evidentemente también cuando ella ingresa, esta chiquita, Sí, para que saber... por suerte en todo este tiempo pueden haber truchado Pueden lo haber que se les truchado, ocurra, pueden haber hecho cambiado. cualquier cosa. Por ¿no? eso me parece que acá está el punto, ¿no? Los tiempos de la Claro. justicia. Exactamente. Mati, vamos a estar más que atentos a esta historia. Dejamos Sí. así, los dejamos a los papás descansar por ahora. Es demasiado lo que han vivido. Tienen 2 hijos fallecidos. A ver, el vivito que falleció hace un tiempo, que ellos saben de médicos y saben. Y ahora su hija que tenía un dolor de panza y le Claro, costaba claro. respirar, nada más. Y termina muriendo Sí, al sí, otro sí. día. Los vamos a acompañar, los vamos a seguir acompañando para que esto no quede así y puedan tener la asistencia que corresponde, la dignidad que corresponde en nombre de Maya, de la pequeña Maya, ¿sí? Los quiero dejar un ratito para que puedan respirar. Otra cosa Diga. que quisiera decirles, Dale nomás. el 2 de septiembre vamos a estar haciendo una marcha, Convocatoria. donde vamos a estar nosotros y Sí. otros papás que también van a dar Ahí testimonio está. de lo que ellos pasaron con este mismo médico. Así Los es. invitamos si quieren estar Claro. y vamos a estar hablando todos. Claro que sí, perfectamente, A las Karen. 4:30 de la tarde en la Plaza Eduardo Costa. El día, sábado. Sábado 2 de septiembre. Perfecto. 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde. ahí Sábado lo de saben todos. septiembre. Bien, 4:30. bien. La fuerza que tienen ustedes es algo que yo los quiero abrazar, simplemente, porque están ahí en nombre de Acá su está el hija. pequeño Tian también, ¿eh? A Por verlo. él también lo hacen. Bonito, bonito. Ahí va a ser Acá está el pequeño, el hincha de River. propósito de vida para estos 2 papás que están devastados ahora. Gracias, Mati. Mándales un abrazo y ahí seguimos atentos a lo que pueda surgir. Karin, Sí. una cosa.